¿Alguna vez has sentido que estás luchando contra algo invisible? Una batalla que no puedes explicar, pero que sientes que está drenando tu paz, tu fe y tus fuerzas. Hay momentos en los que todo parece estar en tu contra, y aunque intentas mantenerte firme, el peso de las dudas, los miedos y las tentaciones te hace tambalear. Pero, ¿y si te dijera que no estás solo y que existe una manera de ganar cada una de esas batallas, incluso antes de que comiencen? Las batallas espirituales son una realidad que muchas veces pasa desapercibida. No se libran en un campo físico, sino en el corazón, la mente y el espíritu de cada creyente. Estas batallas afectan cada aspecto de nuestra vida, desde nuestras emociones hasta nuestras decisiones, nuestras relaciones y nuestra fe. Lo preocupante es que muchos cristianos están perdiendo estas batallas sin siquiera ser conscientes de que están peleando. Día a día, enfrentamos tentaciones, dudas y desafíos que intentan alejarnos del propósito que Dios tiene para nosotros. Estos ataques no siempre son evidentes. A veces se manifiestan en pensamientos negativos, en el desánimo ante las dificultades, o en decisiones que parecen inofensivas, pero que nos alejan de la voluntad de Dios. Es en esos momentos cuando más vulnerables somos y donde el enemigo encuentra terreno fértil para actuar. La mayoría de las veces, el problema no es la falta de herramientas para enfrentar estas batallas, sino el desconocimiento de cómo utilizarlas. Dios nos ha provisto todo lo necesario para resistir y vencer, pero muchas veces olvidamos que tenemos a nuestra disposición la armadura de Dios, un recurso diseñado específicamente para protegernos y fortalecernos en medio de las pruebas. Sin embargo, la armadura de Dios no es algo que se activa automáticamente en nuestra vida. No basta con saber que existe o escuchar sobre ella en un sermón. Requiere un compromiso intencional y consciente de vestirla y usarla todos los días. Es como un soldado que no iría a la guerra sin su armadura. Del mismo modo, no podemos enfrentarnos a las batallas espirituales sin estar preparados. La clave para vivir una vida victoriosa no radica en evitar las luchas, sino en saber cómo enfrentarlas con las herramientas que Dios nos ha dado. Cada pieza de la armadura tiene un propósito específico, y al entender su importancia, podemos vivir con confianza, avanzando firmes en nuestra fe y resistiendo cualquier ataque. Hoy es el día de tomar conciencia de estas batallas invisibles y de prepararnos para enfrentarlas. No estamos llamados a ser víctimas de las circunstancias, sino a ser más que vencedores a través de aquel que nos amó. Dios nos ha dado lo necesario para vivir en victoria, y es hora de aprovecharlo. ¿Estás listo para reconocer las batallas y enfrentarlas con la fuerza y las herramientas que Dios te ofrece? La victoria espiritual no es un logro único que se obtiene una vez y permanece para siempre. Más bien, es un estado continuo que requiere preparación constante, disciplina y enfoque. Vivir una vida cristiana victoriosa implica estar alerta, ya que el enemigo no descansa. Sus ataques pueden ser sutiles, inesperados y dirigidos a nuestras áreas más vulnerables. La preparación comienza con la comprensión de que estamos en un campo de batalla espiritual diario. Cada día trae sus propios desafíos. Tentaciones que ponen a prueba nuestra fe, pensamientos que buscan desalentarnos y situaciones que nos alejan del propósito de Dios. Por eso, la vigilancia espiritual es esencial. Así como un soldado debe estar siempre listo para el combate, los cristianos debemos estar espiritualmente preparados para enfrentar cualquier ataque. Uno de los elementos clave de esta preparación es la oración. No es solo una actividad religiosa, sino una conexión directa con Dios, una línea abierta para recibir fuerza, sabiduría y discernimiento. A través de la oración, encontramos claridad en medio de la confusión y fortaleza para resistir en los momentos más difíciles. Es el lugar donde descargamos nuestras cargas y somos renovados por el poder de Dios. Además de la oración, la disciplina espiritual desempeña un papel fundamental.
Leer la palabra de Dios diariamente no solo nos fortalece, sino que nos arma con las verdades que necesitamos para enfrentar las mentiras del enemigo. Cada versículo leído es como una herramienta que se añade a nuestra caja espiritual, lista para ser usada cuando las dificultades surjan. Reservar momentos para ayunar también amplifica nuestra sensibilidad al Espíritu Santo, ayudándonos a discernir la dirección de Dios incluso en medio del ruido de la vida cotidiana. La preparación para la victoria también significa mantenernos enfocados en la misión que Dios tiene para nuestras vidas. No se trata solo de protegernos, sino de avanzar con valentía hacia el propósito que nos ha asignado. Esto incluye tomar decisiones alineadas con los principios de Dios, incluso en áreas donde las tentaciones son más sutiles, como las decisiones financieras o los conflictos personales. Estar preparados espiritualmente no nos garantiza que evitaremos las batallas, pero se asegura que podremos enfrentarlas con coraje y fe. Cada día es una oportunidad para fortalecernos, para vestirnos con la armadura de Dios y para declarar que estamos listos para avanzar sin importar las circunstancias. Vivir en victoria constante no es un accidente, es el resultado de una preparación intencional y diaria, guiada por la disciplina y la conexión continua con Dios. ¿Estás dispuesto a dedicarte a esta preparación para vivir la vida abundante que Dios te ha prometido? La armadura de Dios es uno de los regalos más poderosos que tenemos como creyentes. Sin embargo, hay un secreto crucial que muchos desconocen. Esta armadura no funciona de manera automática. No basta con saber que existe o con escuchar sobre ella en un sermón. Su poder radica en ser vestida y activada intencionalmente, con entendimiento y propósito. Cuando Pablo habla sobre la armadura de Dios en Efesios 6, no está presentando un concepto simbólico distante. Cada pieza de la armadura tiene una función específica diseñada para protegernos y empoderarnos en las batallas espirituales. Pero para que estas piezas cumplan su propósito, debemos primero entenderlas y luego integrarlas en nuestra vida diaria. Esto significa que no es suficiente leer sobre la armadura. Debemos aprender a vivir con ella. El secreto está en reconocer que la armadura de Dios es tanto una defensa como un arma ofensiva. Por ejemplo, el escudo de la fe no solo bloquea los dardos del enemigo, sino que fortalece nuestra confianza en las promesas de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, no solo nos defiende de las mentiras, sino que nos permite avanzar y conquistar terreno espiritual. Pero estas herramientas solo funcionan si estamos conscientes de cómo y cuándo usarlas. Otro aspecto del secreto de la armadura es que requiere acción diaria. No es algo que se pone una vez y se deja puesto para siempre. Cada mañana debemos tomar la decisión de vestirnos con la verdad, la justicia, la fe, la salvación y la palabra de Dios. Esto implica un compromiso consciente de alinearnos con los principios divinos y de depender del poder del Espíritu Santo en todo lo que hacemos. Además, la armadura no actúa por sí sola. Necesita ser activada a través de la oración y la fe. Cuando oramos, estamos conectando nuestra vida con el poder de Dios, permitiendo que su protección y dirección fluyan en nuestras batallas. Sin esta conexión, la armadura se convierte en un concepto vacío, incapaz de brindar la victoria que necesitamos. El mayor secreto que pocos comprenden es que la armadura de Dios no solo nos protege de los ataques del enemigo, sino que también nos capacita para vivir una vida de propósito. Nos da la valentía para avanzar en los planes de Dios, para enfrentar nuestras debilidades y para superar cualquier obstáculo. Cada pieza de la armadura tiene un papel vital en este proceso, y al aprender a usarla correctamente, podemos experimentar una transformación total en nuestra vida espiritual. En última instancia, el secreto de la armadura de Dios es simple pero profundo. Su efectividad depende de nuestro compromiso diario con ella. Es un recordatorio de que no estamos solos en las batallas y de que Dios nos ha equipado completamente para ser más que vencedores.
¿Estás listo para descubrir el poder que tiene esta armadura cuando se usa con entendimiento y fe? La armadura de Dios es una herramienta espiritual completa diseñada para equiparnos en nuestras batallas diarias contra las fuerzas del mal. Cada pieza tiene un propósito específico y una función vital en nuestra vida cristiana, y al comprender su importancia, podemos estar completamente preparados para enfrentar cualquier ataque del enemigo. El casco de la salvación protege nuestra mente, que es uno de los campos de batalla más intensos. El enemigo constantemente lanza dudas, miedos y pensamientos de condenación para debilitarnos espiritualmente. Este casco nos recuerda que nuestra salvación está segura en Cristo, que hemos sido redimidos y que no hay condenación para los que están en Él. Cuando usamos este casco, protegemos nuestros pensamientos y evitamos ser atrapados por las mentiras del enemigo. El cinturón de la verdad es el núcleo que mantiene unida toda la armadura. Representa la verdad absoluta de la palabra de Dios, que nos da estabilidad y dirección. Sin esta verdad, nuestras vidas espirituales serían inestables y vulnerables a las mentiras y los engaños del enemigo. Este cinturón no solo nos protege, sino que también nos prepara para avanzar con confianza, sabiendo que estamos fundamentados en la verdad eterna de Dios. La coraza de la justicia cubre nuestro corazón, el centro de nuestras emociones y decisiones. El enemigo busca constantemente herirnos con culpa, vergüenza y condenación, pero esta coraza nos protege al recordarnos que nuestra justicia no proviene de nosotros mismos, sino de Cristo. Vestirnos con esta coraza nos permite caminar en integridad, confiando en que somos justificados por la gracia de Dios y no por nuestras propias obras. El escudo de la fe es una defensa vital contra los dardos inflamados del enemigo. Estos dardos pueden ser pensamientos de duda, miedo, tentaciones o incluso desánimo. La fe nos permite bloquear estos ataques y mantenernos firmes en las promesas de Dios, incluso cuando no vemos una solución inmediata. Este escudo no solo nos protege a nivel individual, sino que también nos fortalece cuando nos unimos en oración con otros creyentes, creando una barrera espiritual impenetrable. Los zapatos de la preparación del Evangelio de la Paz nos equipan para avanzar con firmeza, incluso en terrenos difíciles. Representan la paz que viene de conocer a Cristo, una paz que trasciende toda circunstancia. Estos zapatos no solo nos permiten mantenernos firmes, sino que también nos preparan para llevar el mensaje del Evangelio a otros. Nos capacitan para caminar con propósito, confiando en que Dios guía cada uno de nuestros pasos. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es nuestra única arma ofensiva. Con esta espada, podemos confrontar directamente las mentiras del enemigo y avanzar con poder espiritual. Jesús nos mostró cómo usarla cuando fue tentado en el desierto, respondiendo a cada ataque con las Escrituras. Para manejar esta espada con eficacia, debemos estar profundamente conectados con la palabra de Dios, estudiándola y meditándola diariamente para que esté siempre lista en nuestras manos. Cada pieza de la armadura de Dios tiene una función única, pero juntas forman un sistema de defensa y ataque impenetrable. Sin embargo, es esencial entender que esta armadura debe ser vestida con intención y fe diariamente. No es algo que simplemente sucede, sino una decisión consciente de depender de Dios y de equiparnos con las herramientas que Él nos ha dado. La armadura de Dios no solo nos protege de los ataques del enemigo, sino que también nos capacita para avanzar en el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Al usarla correctamente, podemos enfrentar cualquier desafío con valentía, sabiendo que no estamos solos y que la victoria ya ha sido ganada por Cristo. ¿Estás listo para vestir esta armadura y vivir una vida de poder y propósito? El enemigo es estratégico en sus ataques y sabe perfectamente cuáles son nuestras áreas más vulnerables. No ataca al azar, sino que observa atentamente nuestras debilidades, los lugares donde somos más propensos a caer,
y es ahí donde lanza sus dardos inflamados. Estas áreas pueden ser emocionales, espirituales, relacionales o incluso financieras, y su objetivo es desestabilizarnos y alejarnos del propósito de Dios. Por ejemplo, si una persona lucha con el miedo, el enemigo utilizará circunstancias o pensamientos que intensifiquen esa emoción, buscando paralizarla y hacerle dudar de las promesas de Dios. Si alguien tiene inseguridades sobre su identidad, el enemigo intentará sembrar mentiras que lo lleven a creer que no es digno del amor de Dios o que sus errores lo definen. Estas tácticas no son nuevas, pero son efectivas cuando no estamos conscientes de cómo protegernos. Una de las formas en que el enemigo trabaja es explotando nuestras emociones negativas. Puede usar la ira, la envidia, la culpa o la amargura para crear divisiones en nuestras relaciones o para apartarnos de la comunión con Dios. Sin embargo, Dios nos ha dado herramientas específicas en su armadura para proteger estas áreas vulnerables. Por ejemplo, la coraza de la justicia protege nuestro corazón, ayudándonos a recordar que nuestra identidad no está definida por nuestras fallas, sino por la justicia de Cristo. El enemigo también ataca nuestra mente, que es uno de sus principales campos de batalla. Intenta plantar dudas, confusión y pensamientos de derrota para desviarnos del camino. El casco de la salvación nos protege en estos momentos, recordándonos que somos redimidos, amados y victoriosos en Cristo. Es importante estar atentos a los pensamientos que permitimos habitar en nuestra mente, porque lo que pensamos afecta directamente cómo actuamos y cómo enfrentamos las batallas. Además, el enemigo puede atacar nuestras prioridades, tentándonos a enfocarnos en cosas pasajeras o alejándonos de nuestras disciplinas espirituales como la oración, el estudio de la palabra o el ayuno. Estas pequeñas desviaciones pueden parecer inofensivas al principio, pero con el tiempo debilitan nuestra conexión con Dios y nos hacen más vulnerables a sus ataques. Otro ámbito común de ataque son nuestras relaciones. El enemigo busca dividirnos de nuestras comunidades de fe, creando conflictos o malentendidos que dañen la unidad. Cuando esto sucede, perdemos una de nuestras mayores fortalezas, la oración y el apoyo mutuo con otros creyentes. Aquí es donde la unidad espiritual se vuelve esencial, pues juntos formamos una barrera de protección que el enemigo no puede atravesar fácilmente. Finalmente, el enemigo intenta aprovecharse de nuestras debilidades personales. Tal vez sea una lucha con el orgullo, una adicción secreta o una inseguridad persistente. En estas áreas, el enemigo busca construir fortalezas mentales que nos mantengan atrapados. Sin embargo, con la armadura de Dios, podemos resistir estos ataques y derribar cualquier fortaleza que el enemigo intente levantar. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, nos da el poder de cortar estas mentiras y reemplazarlas con la verdad. Es vital recordar que nuestras debilidades no son motivo de derrota, sino oportunidades para experimentar el poder de Dios. Como dice 2 Corintios 12:9, mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando identificamos nuestras áreas vulnerables y las entregamos a Dios, Él nos fortalece y nos equipa para resistir cualquier ataque. ¿Estás listo para identificar tus áreas débiles y permitir que Dios las transforme en fortalezas? En la guerra espiritual, la unidad entre los creyentes es una de las armas más poderosas que tenemos. Dios nos diseñó para vivir en comunidad, apoyarnos unos a otros y fortalecernos mutuamente. Cuando estamos unidos, nuestra fuerza espiritual se multiplica, creando una barrera impenetrable contra los ataques del enemigo. La Biblia nos enseña que donde 2 o más están reunidos en el nombre de Jesús, Él está en medio de ellos. Mateo 18:20. Esto significa que la presencia de Dios se manifiesta de manera especial cuando los creyentes se unen en oración y adoración. Esta unidad no solo fortalece nuestra relación con Dios, sino que también nos da poder para enfrentar las batallas espirituales de manera colectiva.
No hay lugar para el aislamiento en el cuerpo de Cristo. Cuando estamos juntos, somos más fuertes. El enemigo sabe esto y, por lo tanto, uno de sus objetivos principales es sembrar divisiones entre los creyentes. Puede hacerlo a través de malentendidos, conflictos personales o diferencias de opinión. Pero cuando nos enfocamos en lo que nos une, nuestra fe en Cristo y nuestro llamado a ser un solo cuerpo, superamos esas divisiones y fortalecemos nuestra defensa espiritual. La unidad en la guerra espiritual también se refleja en la intercesión mutua. Cuando oramos unos por otros, levantamos escudos espirituales que cubren áreas donde nuestros hermanos pueden ser más vulnerables. La oración conjunta tiene un poder extraordinario para romper cadenas, derribar fortalezas y traer libertad a situaciones que parecen imposibles. Así como un ejército nunca deja a un soldado atrás, nosotros también estamos llamados a luchar hombro a hombro por aquellos que están atravesando momentos difíciles. Además, la unidad nos anima y nos motiva a seguir adelante. Hay momentos en los que las batallas pueden parecer abrumadoras, pero estar rodeados de otros creyentes que comparten nuestra fe y propósito nos da la fortaleza necesaria para no rendirnos. Cuando vemos a otros perseverar, nos inspiramos a hacer lo mismo, recordando que no estamos solos en esta lucha. La unidad también nos equipa para avanzar juntos en el propósito de Dios. Cada creyente tiene dones y talentos únicos que, cuando se combinan, forman un equipo poderoso y efectivo para cumplir la misión divina. Ningún miembro del cuerpo de Cristo es innecesario. Todos somos importantes y contribuyentes en la batalla espiritual. Otro aspecto crucial de la unidad es la protección contra las brechas. Un ejército dividido es fácilmente derrotado, pero un ejército unido es imparable. Cuando estamos alineados con la voluntad de Dios y unidos en fe, el enemigo no encuentra lugar para infiltrarse. Nuestra comunión no solo fortalece nuestras defensas, sino que también nos permite avanzar con confianza, sabiendo que no estamos luchando solos. La unidad también fomenta el amor y el perdón, dos herramientas esenciales en nuestra lucha espiritual. Cuando amamos y perdonamos a nuestros hermanos, cerramos las puertas al resentimiento y a la discordia, que el enemigo podría usar para debilitarnos. En su lugar, edificamos un ambiente de apoyo y fortaleza mutua que refleja el amor de Cristo y repele cualquier intento del enemigo de dividirnos. En última instancia, la unidad de los creyentes no solo nos fortalece en nuestras batallas personales, sino que también nos capacita para ser testigos efectivos del Evangelio. Cuando el mundo ve a una iglesia unida, trabajando en armonía, es un testimonio poderoso del amor y la gracia de Dios. Juntos, somos una luz que brilla en la oscuridad, llevando esperanza y paz a un mundo que lo necesita desesperadamente. La guerra espiritual no es una lucha individual, sino una batalla que se libra en comunidad. Unidos, podemos enfrentar cualquier ataque, protegernos mutuamente y avanzar en el propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Estás listo para unirte a otros creyentes y formar un frente espiritual inquebrantable? Renovar la mente y guardar el corazón son dos pilares esenciales para vivir una vida espiritual victoriosa. Ambos son áreas clave donde el enemigo busca atacar, pero también son las áreas donde Dios desea transformar y fortalecer nuestra vida para cumplir su propósito. La mente es el campo de batalla donde se libran muchas de nuestras luchas espirituales. Pensamientos de duda, miedo, inseguridad y desánimo son las armas que el enemigo utiliza para desviar nuestro enfoque y debilitarnos. Sin embargo, Dios nos llama a renovar nuestra mente constantemente para alinear nuestros pensamientos con su verdad. Romanos 12:2 nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Este proceso implica reemplazar los pensamientos negativos y destructivos con las verdades eternas de la palabra de Dios.
Renovar la mente no es un evento único, sino un ejercicio continuo. Requiere disciplina para meditar en las Escrituras, reflexionar sobre sus promesas y aplicarlas a nuestras circunstancias diarias. Cada vez que declaramos las verdades de Dios sobre nuestras vidas, estamos renovando nuestra mente y fortaleciendo nuestra fe. Por ejemplo, cuando enfrentamos pensamientos de fracaso, podemos recordar Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este tipo de renovación nos permite resistir las mentiras del enemigo y mantenernos enfocados en las promesas de Dios. Por otro lado, guardar el corazón es vital porque de él mana la vida, como nos enseña Proverbios 4:23. El corazón es el centro de nuestras emociones, deseos y decisiones, y si no lo protegemos, podemos ser fácilmente influenciados por sentimientos dañinos como la amargura, la ira o la envidia. El enemigo busca corromper nuestro corazón con estas emociones para alejarnos de la comunión con Dios y de los demás. Guardar el corazón significa ser intencionales sobre lo que permitimos entrar en nuestra vida. Esto incluye lo que vemos, escuchamos y experimentamos. Por ejemplo, las conversaciones negativas o el contenido que consume nuestra atención pueden influir en nuestros pensamientos y emociones, afectando nuestra relación con Dios y con los demás. Por eso, es crucial filtrar estas influencias a través de la palabra de Dios y la oración. La coraza de la justicia es una pieza clave de la armadura de Dios que nos ayuda a guardar el corazón. Nos recuerda que nuestra identidad no está definida por nuestras fallas o por las acusaciones del enemigo, sino por la justicia de Cristo que nos cubre. Cuando vestimos esta coraza, protegemos nuestras emociones y decisiones, permitiendo que estén alineadas con la voluntad de Dios. Renovar la mente y guardar el corazón también trabajan juntos en el proceso de vencer fortalezas mentales. Estas fortalezas son patrones de pensamiento negativos que el enemigo utiliza para atraparnos. La combinación de un corazón protegido y una mente renovada nos capacita para identificar y destruir estas fortalezas, reemplazándolas con la verdad de Dios. Cada versículo que memorizamos, cada oración que hacemos y cada decisión que tomamos basándonos en las Escrituras contribuyen a este proceso de transformación. Ambos aspectos, la mente y el corazón, son vitales para caminar en paz y seguridad en medio de las pruebas de la vida. Un corazón bien guardado y una mente renovada nos permiten discernir la voluntad de Dios, tomar decisiones sabias y resistir las tentaciones. Además, nos equipan para hacer luz en el mundo, reflejando el amor y la verdad de Cristo en todas nuestras interacciones. Dios nos llama a renovar nuestra mente y a guardar nuestro corazón no solo para nuestra protección, sino para que podamos vivir en plenitud y avanzar en el propósito que Él tiene para nuestras vidas. ¿Estás dispuesto a tomar el tiempo necesario para cuidar estas áreas clave y permitir que Dios transforme tu interior? La armadura de Dios no está diseñada solo para enfrentar grandes conflictos espirituales. También es esencial en las pequeñas batallas que enfrentamos cada día. Desde las decisiones que tomamos al despertar hasta las interacciones con otras personas, cada momento puede convertirse en una oportunidad para avanzar o un terreno donde el enemigo intenta sembrar dudas, desánimo y tentaciones. Vestir la armadura de Dios diariamente nos garantiza estar equipados para resistir cualquier ataque, por insignificante que parezca. En el ritmo acelerado de la vida cotidiana, a menudo pasamos por alto que las pequeñas elecciones tienen un impacto espiritual profundo. Un pensamiento de desánimo al inicio del día, una reacción impulsiva en medio de un conflicto o incluso una tentación aparentemente menor, como ignorar un momento de oración, son oportunidades que el enemigo aprovecha para debilitarnos. La armadura de Dios nos ayuda a mantenernos firmes en estos momentos, recordándonos que cada decisión y cada reacción son parte de nuestra batalla espiritual. Por ejemplo, el cinturón de la verdad es indispensable para discernir lo que viene de Dios y lo que es un engaño.
En un mundo lleno de mensajes contradictorios, este cinturón nos da estabilidad para permanecer enfocados en lo que realmente importa. Cuando enfrentamos mentiras sobre nuestra identidad, capacidad o propósito, la verdad de Dios nos reafirma y nos da claridad para actuar con confianza. El casco de la salvación protege nuestra mente durante el día, evitando que pensamientos de miedo, culpa o confusión tomen el control. En medio de las actividades diarias, cuando las preocupaciones o dudas intentan ocupar nuestra mente, este casco nos recuerda que somos redimidos y amados por Dios. Nos da la capacidad de filtrar nuestros pensamientos y mantenernos enfocados en la esperanza y las promesas de salvación. El escudo de la fe, por su parte, es crucial para enfrentar las dudas y temores que pueden surgir inesperadamente. En momentos de incertidumbre, como dificultades en el trabajo, desafíos familiares o problemas financieros, levantar el escudo de la fe nos permite confiar en que Dios está al control, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. Este escudo no solo bloquea los dardos del enemigo, sino que también refuerza nuestra confianza en las promesas de Dios. Los zapatos de la paz nos capacitan para caminar con firmeza y serenidad, incluso en medio de los conflictos y desafíos más cotidianos. Cuando surgen tensiones en nuestras relaciones o nos enfrentamos a situaciones de estrés, estos zapatos nos permiten mantener la calma y responder con gracia. Nos recuerdan que, como portadores del Evangelio, estamos llamados a ser agentes de paz en cada interacción, llevando la tranquilidad de Cristo a quienes nos rodean. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es nuestra herramienta para enfrentar directamente las tentaciones y desafíos del día. Cada vez que declaramos un versículo o recordamos una promesa de Dios, estamos cortando las mentiras del enemigo y avanzando en nuestro propósito. Por ejemplo, cuando enfrentamos la tentación de rendirnos, podemos declarar Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta espada no solo nos defiende, sino que también nos permite avanzar con poder y determinación. Finalmente, la coraza de la justicia protege nuestro corazón de los ataques que buscan dañarlo. Durante el día, el enemigo puede intentar llenarnos de culpa por errores pasados o de inseguridad sobre nuestro valor. La coraza nos recuerda que nuestra justicia no proviene de nosotros mismos, sino de Cristo, y que no necesitamos cargar con el peso de la condenación. Nos permite actuar con integridad y confianza, sabiendo que estamos cubiertos por la gracia de Dios. La armadura de Dios en las batallas diarias no solo nos protege, sino que también nos capacita para avanzar y crecer espiritualmente. Cada pieza tiene un propósito único, y juntas forman un sistema completo que nos permite enfrentar cualquier desafío con fe, valentía y esperanza. Al vestirnos con esta armadura cada día, declaramos nuestra confianza en Dios y nuestra disposición para caminar en su propósito, sin importar los obstáculos que enfrentemos. ¿Estás listo para equiparte con la armadura de Dios y vivir cada día con victoria y propósito? Orar en espíritu es el elemento clave que activa cada pieza de la armadura de Dios. Sin la oración, la armadura permanece como un concepto, una idea que no llega a impactar nuestra vida diaria de manera real. Es a través de la oración en espíritu que conectamos nuestro corazón con el de Dios, recibimos dirección y fortaleza, y liberamos el poder que Él nos ha dado para enfrentar las batallas espirituales. La oración en espíritu no se trata de repetir palabras o cumplir un ritual. Es una comunicación profunda con Dios, guiada por el Espíritu Santo. Es una oración sincera, en la que abrimos nuestro corazón completamente, dejando de lado las distracciones y permitiendo que el Espíritu interceda por nosotros, incluso cuando no sabemos qué palabras usar. Romanos 8:26 nos recuerda: el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Este tipo de oración nos lleva más allá de nuestras limitaciones humanas,
permitiendo que Dios obre en áreas que ni siquiera somos conscientes de que necesitan su intervención. Orar en espíritu también nos coloca en una posición de autoridad espiritual. A través de esta conexión con Dios, declaramos nuestra dependencia de Él y afirmamos su soberanía sobre nuestras circunstancias. Es en la oración donde nos alineamos con su voluntad y recibimos la estrategia divina para enfrentar las batallas que tenemos delante. Cada palabra que pronunciamos en fe es como una espada que corta las mentiras y los engaños del enemigo. Además, la oración en espíritu no solo activa la armadura, sino que también fortalece cada pieza. Por ejemplo, al orar, afirmamos la verdad que sostiene el cinturón, renovamos nuestra mente bajo el casco de la salvación y levantamos el escudo de la fe con plena confianza en las promesas de Dios. La oración se convierte en el medio por el cual cada parte de la armadura cumple su propósito, protegiéndonos y capacitándonos para avanzar. La oración en espíritu también nos conecta a una fuente inagotable de paz y fortaleza. En medio de las batallas más intensas, cuando el miedo, la duda o el cansancio intentan debilitarnos, es la oración la que nos renueva. Es en ese momento de comunión con Dios, donde encontramos descanso para el alma y recibimos la certeza de que Él está peleando nuestras batallas. No importa cuán grande sea el desafío, la oración nos recuerda que no estamos solos y que la victoria ya ha sido asegurada en Cristo. Otra dimensión importante de orar en espíritu es que nos abre los ojos a la realidad espiritual que nos rodea. Nos da discernimiento para reconocer las tácticas del enemigo y sabiduría para saber cómo responder. A través de la oración, el Espíritu Santo revela áreas de nuestra vida que necesitan ser fortalecidas, relaciones que necesitan ser restauradas y decisiones que necesitan ser tomadas. Este discernimiento es vital para mantenernos alertas y firmes en la batalla. Finalmente, la oración en espíritu nos une como cuerpo de Cristo. Cuando oramos juntos, nuestra fe se fortalece mutuamente y formamos una barrera espiritual que el enemigo no puede penetrar. La oración colectiva, guiada por el Espíritu, tiene el poder de derribar fortalezas, abrir puertas y traer avivamiento tanto en nuestras vidas como en nuestras comunidades. En resumen, orar en espíritu es mucho más que una práctica espiritual. Ese motor que activa y potencia la armadura de Dios en nuestras vidas. Es en la oración donde encontramos la conexión, la fuerza y la dirección necesarias para enfrentar cualquier batalla con confianza y victoria. ¿Estás dispuesto a hacer de la oración en espíritu una prioridad diaria en tu vida, permitiendo que Dios active y utilice todo el poder que ha puesto a tu disposición? Vivir en victoria continua es más que un concepto. Es un llamado a experimentar el poder de Dios diariamente en todas las áreas de nuestra vida. Es un estilo de vida que se construye sobre una relación profunda con Dios, una confianza inquebrantable en sus promesas y una preparación constante para enfrentar las batallas espirituales que surgen cada día. La victoria continua no significa la ausencia de problemas, tentaciones o desafíos, sino la capacidad de enfrentarlos con fe y fortaleza, sabiendo que Dios está de nuestro lado. Cada prueba se convierte en una oportunidad para crecer espiritualmente, para depender más de Él y para fortalecer nuestra fe. Es en medio de estas batallas que recordamos que no luchamos en nuestras propias fuerzas, sino con el poder y la armadura que Dios nos ha dado. Esta victoria no ocurre por casualidad. Es el resultado de un compromiso diario con Dios, orar en espíritu, renovar nuestra mente, guardar nuestro corazón y vestirnos con la armadura de Dios. Cada acción intencional, desde leer la palabra hasta practicar la oración, es un paso hacia una vida victoriosa. Estas disciplinas no solo nos protegen de los ataques del enemigo, sino que también nos capacitan para avanzar con valentía en el propósito que Dios tiene para nosotros. Vivir en victoria continua también requiere una actitud de vigilancia y humildad. El enemigo nunca descansa y constantemente busca brechas donde pueda atacar. Por eso,
Necesitamos estar atentos, fortaleciendo nuestras áreas vulnerables y buscando siempre la dirección de Dios. La humildad nos recuerda que no podemos hacerlo solos y que nuestra dependencia total debe estar en el Señor. Además, la victoria continua se vive mejor en comunidad. Unidos con otros creyentes, compartimos cargas, oramos unos por otros y nos alentamos mutuamente. Esta unidad no solo nos fortalece en las batallas, sino que también nos ayuda a mantenernos firmes en los momentos de debilidad. Juntos, formamos un ejército espiritual que avanza con propósito y poder. La vida en victoria también se refleja en nuestro testimonio. Cuando vivimos alineados con Dios, nuestra fe se convierte en una luz para quienes nos rodean. Otros pueden ver la paz, la fortaleza y el gozo que viene de confiar en Dios, y esto se convierte en una oportunidad para compartir el Evangelio. Cada victoria que experimentamos no solo nos beneficia a nosotros, sino que glorifica a Dios y muestra al mundo su fidelidad. Finalmente, vivir en victoria continua es un recordatorio de que la batalla final ya ha sido ganada. Jesús, con su muerte y resurrección, aseguró nuestra victoria definitiva sobre el pecado, la muerte y las fuerzas del mal. Esto nos da la confianza de que, independientemente de lo que enfrentemos, nada puede separarnos del amor de Dios. Cada día que elegimos caminar con Él es una declaración de fe de que la victoria ya es nuestra. La pregunta ahora es, ¿estás dispuesto a comprometerte con este estilo de vida? Vivir en victoria continua no significa ser perfecto, sino estar dispuesto a levantarte cada día, revestirte de la armadura de Dios y avanzar con fe, sabiendo que Él está contigo. Es un camino que requiere disciplina y dependencia, pero las recompensas son eternas: paz, propósito y la certeza de que estamos caminando en la voluntad de Dios. ¿Listo para dar ese paso hacia una vida de victoria inquebrantable? Si este mensaje resonó contigo y sientes que puede ayudar a otros en su camino de fe, no te quedes con esto solo para ti. Suscríbete a este canal para recibir más contenido que fortalecerá tu espíritu. Comparte este video con alguien que lo necesite y déjame en los comentarios cuál es la batalla que estás enfrentando hoy. Juntos podemos avanzar en victoria, porque Dios ya nos ha dado las herramientas para vencer.